Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Buscuenti Radio, porque donde estás no es el final. Estamos iniciando semana, abriendo semana nuevamente, continuando con nuestra programación. Estamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así que, doctor Roberto Jiménez, muchas gracias por su tiempo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Qué gusto iniciar, ¿verdad? La última semana de este mes, con la bendición, escudriñando la palabra. Vaya manera tan edificante que tenemos para empezar. Así que vámonos abordando el tema de la familia. La semana pasada los consejos eran padres que bendicen a sus hijos, realizar la autorreflexión que dejamos en la plataforma, que cada quien ponga ahí lo que está sucediendo para él y que permita que el Señor le hable, que le revele su voluntad conforme a su propósito, que en nuestra vida y particularmente en esta responsabilidad que Él nos ha compartido de ser padres, ¿verdad? Y el día de hoy continuamos precisamente con ese tema. Dios nos ha dado descendencia como bendición y para bendición. Por eso esta intervención es padres que bendicen a sus hijos en esta segunda parte. Dios nos ha dado descendencia para bendecirnos y ser bendición. En el Salmo 127:3 de la palabra de Dios para todos, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Así que esta palabra del día de hoy que vamos a escudriñar, por favor, apropiésela usted, papá, mamá, apropiénsela ustedes, hijos. Es para cada uno como hijos de nuestro Padre Celestial, pero también es para el entendimiento de nuestros hijos en esta tierra, los hijos biológicos y los hijos en el espíritu. Herencia de Dios son los hijos que nos da Dios, son fruto de un vientre, recompensa que viene de Dios. No es un tema de políticas poblacionales, ni es un tema de si usábamos bien algún método de anticoncepción, es un tema de parte de Dios. Les puedo decir, como médico que Dios me ha hecho, he visto matrimonios que la ciencia cataloga como estériles y Dios provee hijos. He visto matrimonios donde tienen ese anhelo en su corazón y de parte de Dios, ahí está la provisión. Dios da esos hijos, herencia de Él son nuestros hijos, tanto los biológicos como en el espíritu. Porque cuántas personas a través de nuestro testimonio y de llevar las buenas nuevas han aceptado a Jesucristo en su corazón. Y nosotros mismos, papá, mamá, no saben cómo Dios ha inquietado en mi entendimiento y en mi corazón que esta palabra en primer lugar es para nosotros, papás. Somos herencia de Dios, como hijos somos herencia de Dios. Un favor que Dios ha hecho a nuestros padres y a esta tierra, ¿verdad? El darnos vida. Así que nuestra identidad está en Él. El propósito para nuestras vidas no está dentro de nosotros, está de parte de Él. Así que nuestro Padre determinó como parte de su plan eterno el otorgarnos descendencia en nuestra familia, o ser parte de esa descendencia en la familia paterna en la que nos hizo nacer. Esto lo señala incluso desde Génesis, ¿verdad? Que hemos visto que Él toma a Adán y toma a Eva y los bendice. O sea, el principio de la familia, este matrimonio, Dios los bendice señalando multiplíquense. Y entonces confirma esto que es los hijos son herencia que nos da el Señor, recompensa que viene de Él. Es interesante y es necesario que lo dimensionemos en esos dos sentidos. Nosotros como padres también somos hijos de nuestro Padre Celestial y también fuimos herencia en una familia. Sí, uno puede pensar a veces cuando recuerda a su familia nuclear, a sus padres,
Pudo haber sido muy edificante, pudo haber sido con condiciones adversas, con condiciones muy difíciles, pero eso no determina quiénes somos, porque quienes somos en el Señor somos herencia de Él, algo que Él estableció o nos estableció Él en esta tierra para ser de bendición. Así que papá, mamá, eres una bendición a esta tierra, eres una bendición a la sociedad. Y por supuesto, empieza en casa, que seamos bendición para nuestros hijos. Llegamos entonces a esta tierra por determinación de Dios como bendición y herencia de Él. Este privilegio a nuestras personas para la gloria y honra de Dios, para que Él sea glorificado, para que se cumpla su voluntad. Él hizo la tierra y todo lo que hay en ella, y luego nos puso a nosotros, a los hombres, a las personas, para que la gobernáramos, para que la administráramos. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y Él sea honrado. He aquí que formamos entonces parte de la identidad de Dios y nuestros hijos forman parte de la identidad de Dios. Por eso necesitamos apropiarnos la identidad del Padre para luego con ese corazón de Padre proveerlo para nuestros hijos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede sembrar lo que no, nadie puede cosechar, perdón, lo que no sembró. Si uno pone semilla de frijol, sale frijol. Y si uno pone semilla de maíz, sale maíz. Así que si uno pone la semilla de la palabra, la semilla de verdad, se cosechará verdad y bendición. Alta provisión de parte de Dios. Así que entrando ya a nuestra cita base, vamos a ver cómo Dios habla directamente con Moisés. Esto es muy interesante porque ustedes recordarán que Moisés hablaba cara a cara con Dios, así que no fue una revelación ni algo que el Espíritu le haya puesto en el corazón a Moisés. Fue una instrucción, fue una declaración directa del Padre para Moisés. Entonces le dice a Moisés, aquí en el camino de llevarlos a la tierra prometida, en Números 6, 22 y 27 de la Nueva Versión Internacional, dice así: el Señor le ordenó a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Qué tremenda declaración le hace Dios a Moisés para su pueblo. En aquel entonces los israelitas, y ahora nosotros somos no solo su pueblo, somos miembros de su familia. Así que esta declaración, tómela para usted, para mí, para cada uno de nosotros, papás e hijos. Y se la quiero también mencionar en la palabra de Dios para todos, porque también es un español que nos va a dar un poco más de entendimiento acerca de ello. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos. Fíjese, es una instrucción para un papá y para sus hijos, que bendigan a los israelitas diciéndoles esto. O sea, la bendición de Dios dice: señores, extiendan mi bendición a sus hijos, a nuestros hijos, a nosotros como hijos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Vaya declaración. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. De esa forma, Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré. Es decir, Dios le dice a Moisés: cuando se refieren a mí, cuando pronuncien mi nombre, van a pronunciar esta bendición de parte mía para sus hijos. Qué tremenda instrucción. Y desde el principio, desde Adán y desde Eva, ¿no? De gobernar, de compartir, de instruir al niño en su camino y que de grande no se aparte de él. Y entonces vamos parte por parte como lo hemos hecho en nuestras citas anteriores. Entonces el Señor le dijo a Moisés, y aquí quiero resaltar dos cosas.
Es una instrucción que viene directamente de Dios Padre. Papá, mamá, por favor, nos está diciendo Dios. Hablen con sus hijos, hablen esta bendición de parte mía. Cuando invoquen mi nombre, cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, estamos invocando su nombre y hay que invocarlo para nuestros hijos y hay que recibirlo nosotros. Recordemos, como ya dijimos, que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Esta instrucción es para nosotros, es para ti, papá, mamá, es para ti, hijo, es para nuestros padres, es para cada uno que tenemos responsabilidad de personas. Porque cuando Dios nos da una responsabilidad de personas, en el trabajo, en la escuela, donde estés, es una responsabilidad de padre. Las buenas nuevas son un asunto del padre con sus hijos, con esta familia de Dios que somos. Así que esta es una instrucción para un liderazgo que tiene que ver con este corazón de padre. La esencia del liderazgo en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, son las palabras de un padre, la instrucción de un padre. Así que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, hablando directamente de su corazón al nuestro. Ahí sí ya no hay intermediario, ya no hay si hay interpretación, si alguien lo entiende de una manera, otros de otra. Está bien, cada quien le puede dar la interpretación o la opinión, cada quien puede tenerla. Pero esta es una instrucción del Padre. Diles, diles a cada uno de los padres que así lo hagan en cada familia, porque la familia es el centro de la sociedad, de las naciones, de todas las culturas han sido y siguen siendo las familias. Y entonces dice, dile a Aarón, la segunda sección de esta cita, dile a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas diciéndoles esto. Le dice a un sacerdote, en aquel entonces Aarón y sus hijos eran los sacerdotes, pero fíjense, Aarón era el papá y se lo tiene que transmitir Moisés a Aarón y Aarón a sus hijos, ¿verdad? Ahora Dios nos habla directamente. Esa es una enorme bendición y circunstancia diferente a la que tenían en aquel entonces. Dios le está declarando a Moisés y Moisés se lo declara al sacerdote para que en cada familia estas sean las palabras de vida que se pronuncien para rogar el favor de Dios sobre nuestros hijos. Y usted dirá, bueno, es que yo no soy sacerdote. Bueno, por favor, anote por ahí. Sé que a veces tenemos que ir tan rápido que las citas, pues, las perdemos, ¿verdad? Pero anote esta cita, Primera de Pedro 2:9, en la Nueva Versión Internacional. Pero ustedes, usted papá y usted mamá, son linaje escogido, también ustedes hijos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que usted y yo somos sacerdotes de nuestra casa, porque Dios así lo determinó, no es una asignación, no es un cargo, es el sacerdote es el que comunica las bendiciones de Dios. Claro, tenemos todo nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Pero hay esta operación en casa, ¿verdad? Y el conducto que somos como padres para dar esta bendición. Ahora usted y yo, papá y mamá, somos ese sacerdote en casa. Pero a veces digan, bueno, ¿por qué papá y mamá? Bueno, les recuerdo que un matrimonio somos uno delante de Dios. Así dice en Génesis, ya no son más dos, sino uno. ¿Para quién? Para Dios. Por eso cuando dice padres, se refiere a papá y a mamá. Sigue diciendo entonces, entrando ya propiamente a la bendición. Dice, que el Señor te bendiga y te proteja. Cada día de la semana, cada día del año podríamos declarar una bendición de todas las promesas y de todo lo que Dios tiene para nuestros hijos. Apropiárnoslas primero como padres y ponerle en nuestros hijos. Porque, ¿quién está escribiendo esto? Dios mismo, el Señor
nos bendice y nos protege. ¡Wow! Ya, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? La bendición es ese favor de Dios para con nosotros. Todo su poder, todo quien es Él a favor nuestro, para sobrellevar y para vivir conforme a su voluntad, a pesar de las circunstancias de esta tierra. Y recordemos que este tiempo es bastante breve comparado con la eternidad. Y sin embargo, Dios nos guarda en esta tierra. Dios nos bendice, su favor es para con nosotros y nos protege. Sí, hay veces que creemos que el tema del cuerpo, el tema de ser sensibles o ser propensos a una enfermedad de este cuerpo, a una circunstancia, a un tema como la guerra. Imagínense los papis que están allá en Ucrania y que de repente pues ellos tienen que quedarse a la lucha armada y han mandado a sus esposas y a sus hijos como refugiados a diferentes naciones. Pareciera que eso es sumamente cruento y que esa no es la voluntad de Dios. Y efectivamente, la voluntad de Dios no es que los hombres se peleen, pues eso viene de las propias concupiscencias de cada quien, ¿verdad? Pero Él nos guarda aún en esa circunstancia. Hay un libro muy interesante que les recomiendo, se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que estuvo en uno de los guetos de los alemanes y que habla y escribe acerca de esa provisión de parte de Dios. Él ni sabe, él lo hace como un escritor más, pero realmente tiene una revelación de Dios. Dios nos protege. Dios protege a nuestros hijos. Imagínense lo que cada mañana usted pueda declararle a sus hijos. Hijo, el Señor te bendice y te protege. Así que ve, sí, el bullying, sí, la situación en el trabajo cuando los hijos ya son más grandes, estudian y trabajan, etcétera. Nosotros mismos, como hijos de nuestro Padre Celestial, Él dice: yo te bendigo y te protejo. Por supuesto que enfrentamos esas adversidades, por supuesto que nos simbran y nos dejan a veces casi en shock, ¿verdad? Algunas de ellas, pero Él nos tiene guardados en el hueco de su mano. Y Él nos bendice, su favor es con nosotros. Ahora, su favor no es para que vivamos en una comodidad humanamente entendible y deseable, sino para que enfrentemos los retos de esta vida con su favor y bajo su guianza. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Cuando otros nos ven enfrentar esas dificultades, pues eh, preguntan, ¿verdad? Y quieren saber más de ese Dios que nos guarda y nos protege. Así le sucedía a David. Imagínense en su tiempo, ¿cómo es que otros reinados se enteraban de lo que estaba haciendo Dios a favor de su pueblo? Pues a través de decir: oye, y Dios les dio otra victoria y Dios les permitió vencer a otros reyes. Así pasa y sucede con nosotros. Cuando se preguntan: ¿qué tiene este jovencito que a pesar del bullying, mira, es un buen estudiante, respeta, ama y hasta sus enemigos están en paz con él? Pues tiene la bendición de Dios y la protección de Él. Porque Dios nos dijo y nos está diciendo el día de hoy: den esta bendición a sus hijos. ¿En donde? En la familia. Sigue diciendo la cita: que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que disfrutemos de su bondad y de su misericordia que es eterna. En el Salmo 105, en Reina Valera, dice: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, esta sirve para nuestros padres, ahora como abuelos de nuestros hijos, para nosotros. Disfrutamos de su bondad y de su misericordia que es eterna. Hoy es su misericordia. Hoy Él tiene su bondad a nuestro favor por todas las generaciones. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, quienes ya somos abuelos, ¿verdad? Ya estamos viendo esa tercera generación. Y a lo mejor también debe haber gente que ya está viviendo su cuarta generación, sus bisnietos. Qué bendición, ¿verdad? Qué gracia de parte del Señor otorgarnos este tiempo para ver hasta nuestra cuarta generación. Pero declarar la bendición, el nombre del Señor a favor
la bondad del Señor contigo y te tenga compasión. ¿Por qué? Pues porque la necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos su misericordia. Todos los días necesitamos su favor. Y como ahora mora el Espíritu del Señor dentro de nosotros, wow, es una transmisión directa. No es a veces cuando viniera como en el Antiguo Testamento, que venía en un momento el Espíritu Santo y luego se retiraba, ¿verdad? No, ahora mora en nosotros, papá, mamá. Tu bendición proviene directamente de Dios. No solo son tus palabras, que es muy importante las palabras. Dios mismo escribe en su palabra que en nuestras palabras hay vida y hay muerte. La bendición es vida. Elige otorgar, elige entregar vida a nuestros hijos. Antes del sermón, porque luego los papás somos muy sermoneros desde el amanecer hasta el anochecer. Y te recuerdo que no hagas eso. Y si recogiste tu cuarto, y no digo que no sea necesario disciplinarlos y irlos instruyendo, claro que sí, pero no antes de la bendición. Primero la bendición. Primero el Señor está a tu favor, hijo. Y porque está a tu favor, puedes dejar tu cuarto limpio. Te puede alcanzar el tiempo. Porque eres un buen mayordomo, porque Dios te preparó para buenas obras. Y las buenas obras, hijo, son que guardes tu cuarto y que hagas tus tareas y que presentes exámenes. Sigue diciendo en la cita que estamos leyendo, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. ¡Wow! Tremendo. Te mire con amor. Dios solo puede mirar con amor porque Él es amor. Papá, mamá, Dios nos mira con amor y nos hace vivir en paz. Claro, hay veces que nosotros la desechamos, porque si empezamos con gritos y sombrerazos en la mañana, con sermones y regaños antes de la bendición, pues perdónenme, nosotros mismos decidimos empezar de una manera que es en nuestra propia opinión. En Reina Valera 60, esta porción dice, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El rostro del Señor, su mirada en nuestros hijos, pues Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No se acaba porque se va a la escuela. Y eso lo debe entender nuestro hijo. No se acaba porque se fue al trabajo y lo debemos entender nosotros. Hay veces que sí pronunciamos la palabra. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero salimos y creemos que ya en el camión, en el metro, en el carro, a donde nos transportemos, ya no está porque vivimos como tal. O enfrentamos una circunstancia de presión en la escuela, en el trabajo, este, en nuestras propias fuerzas. En vez de reconocer esta palabra, el Señor nos está mirando con amor, porque con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia y ahora su Espíritu mora en nosotros. Es decir, ahora tenemos la corriente continua, permanente, que necesitamos nosotros mismos expresar. Permitir que el Espíritu Santo de Dios ministre al nuestro y Él ponga esa convicción, de esa convicción a nuestra voluntad, a nuestras emociones, a nuestra alma, y este cuerpo responda a esa instrucción, a esa guianza, pero viene del Espíritu. Su amor, su presencia misma en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. De tal manera amó al mundo, Dios, que ha entregado a su Hijo. ¿Qué clase de amor de parte de Dios? Y eso dice esta palabra, que el Señor nos mire con amor y nos haga vivir en paz, otorgándonos esa paz que gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Imagínense que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Entonces, cuando enfrentamos esa adversidad, sabemos que no estamos solos, sabemos que no es de nuestras fuerzas, y sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir a pesar de ello. Y sabemos que el amor de Dios no puede ser extinguido por ninguna causa, ni nada nos separa de Él, porque el Espíritu Santo que manifiesta el amor del Padre está en nosotros. No nos puede separar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor del Señor. Pero hay que declararlo. ¿Para qué? Para que este pensamiento sea gobernado por la palabra.
que es espíritu y que es verdad. Así sigue diciendo entonces la cita. Estamos. De esa forma, Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré. Invocar el nombre del Señor sobre nuestros hijos. Qué tremenda palabra, qué verdad. ¿Invocamos el nombre o invocamos primero una cantidad de cosas y de palabras que nada tienen que ver con el amor y el nombre del Señor? Y no digo que seamos consecuentes o consentidores de cosas que están fuera de lugar, que cosas que no honran a Dios. Por supuesto que no estamos hablando de ello. De lo que estamos hablando es el primer momento de cada día y el último momento de cada día, y todo lo que hay en medio sea bajo la cobertura de sea bajo nuestro perfecto alineamiento a su voluntad, a su presencia, este sentido claro, íntegro de vivir en su presencia, 24/24, no un momentito. Y entonces sí, todas las cosas se van construyendo, se van realizando bajo su presencia, bajo esta bendición que declaran y que le han llamado la bendición sacerdotal. Pero ya vimos, usted y yo somos sacerdotes en nuestra casa, en nuestra familia. Dios, fíjense cómo Dios le dice a Salomón cuando le está aclarando y lo bendice con sabiduría, ¿no? Le dice en Segunda de Crónicas 7:14, palabra de Dios para todos. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, otra vez, quien invoca el nombre del Señor, nosotros lo invocamos para nosotros y para nuestros hijos. Señor, que tu favor sea con mis hijos. Hijos, el favor del Señor es con ustedes. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, es decir, es capaz de reconocerme a mí sobre su vida, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar de su país. Fíjense hasta dónde llega nuestra bendición en casa. La recibimos del Padre, la ponemos en nuestros hijos y alcanza nuestro país, alcanza nuestra nación. En la Reina Valera 60 dice así: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, otra vez el del Señor, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense hasta dónde llega la bendición a nuestros hijos. Provee, porque nuestros hijos, al igual que nosotros, somos luz y sal a esta tierra. Entonces, cuando recibimos del Padre esa bendición y cuando la declaramos sobre nuestros hijos, llega hasta todos los rincones de esta tierra, a su escuela, a sus compañeritos, a nuestro trabajo, a nuestros compañeros, al jefe, a nuestras autoridades, llega esa bendición. ¿Por qué? Porque somos conscientes, somos constantes y somos firmes en los caminos que Dios ha establecido para nosotros. Y sabemos que tenemos de parte de Él esa bendición y sabemos que somos bendición para el mundo. Porque imagínense, nos llena de su amor. ¿Qué cree que vamos a manifestar en la calle, nuestros hijos, usted, yo? Pues su amor, el amor a la manera de Dios. Y entonces invocaremos incluso el nombre del Señor sobre nuestros compañeros de trabajo. Lo invocarán nuestros hijos sobre sus compañeritos, porque serán conducto de esa bendición. ¿Cuál es el consejo práctico del día de hoy? Bendice a tus hijos diariamente para que sus vidas sean llenas de la voluntad de Dios. Hay tanto, nada más en esta pequeña cita, fíjense, con que cada mañana y cada tarde meditáramos y viviéramos en cada una de estas palabras que son eternas. 365 días, 24/24, nosotros y nuestros hijos portaremos la bendición del Padre para esta tierra y será sanada nuestra nación, por favor.
medite. La trascendencia y el alcance viene de Dios, pasa por nosotros padres, llega a nuestros hijos y se derrama en esta tierra hasta que sea sanada esta tierra. Que el Señor nos revele esta verdad y que la siembre en nuestro corazón y no nos apartemos de ella para su gloria y honra. Que tengan estupenda semana. Dios les guarde.